Bienvenidos a la segunda parte, chicos. Bastián y Felipe, vamos de inmediato con nuestro programa. Ya, habíamos quedado acá entonces y estábamos colocándole las sombras. Me viene Randall. Estamos colocándole las sombras a nuestro cerco y aquí le colocamos con líneas, ¿cierto? Y aparte de las sombras también podemos colocarle un poco de iluminación. Extraemos el color original de este cerco y le buscamos un tono más claro. Y con este tono claro le dibujamos partes más iluminadas. Solamente con líneas. Y esto ya permite que nuestro cerco tenga más volumen. Mejor sacar el calendario. Se vea mejor. Ay, permiso. Perdón. Oh, perdón. Ya está ahí entonces el cerquito, ¿cierto? Con su volumen. Y vamos a hacer lo mismo con los árboles. Sacamos el color original, buscamos un tono más oscuro. Y esta vez tratamos de darle un poco de textura con pinceladas más redondeadas. Sombra, lo mismo acá, con este arbusto. Y colocamos sombras. Y también le vamos a colocar una parte iluminada, extraemos el color original y buscamos un tono más claro para colocarle zonas más iluminadas. Ahí, ahora acá. Y tenemos nuestra primera parte ya más o menos definida. Y lo último que nos queda es darle un poco de textura al pasto. Extraemos su color original. Seleccionamos un pincel un poco más delgado y le colocamos estas líneas que siempre van a denotar que aquí hay un césped y no para que parezca que hay un césped y no un pedazo de cemento liso, ¿cierto? Pintado de color verde. Que esto pueda obtener y tener la textura del pasto. Entonces tenemos ahí, acá también, le colocamos la textura del pasto en todas estas partes donde hay choques con otros colores. Por ahí. Y vamos a sacar este color que usamos para las sombras. Y también vamos a darle textura de pasto con este mismo color. Y me falta una sombra. Entonces tenemos la sombra con forma de pasto. También acá, un poco de textura, más de textura.
Y acá donde hay una gran superficie de tono claro, con el mismo color de la sombra, algunos puntitos y líneas para que se vea con mayor textura. Y por último, para darle aún más realismo, le vamos a dar un pequeño tono de brillo al pasto, le vamos a buscar un tono más claro y con ese vamos a acompañar, ¿cierto? Para que se vea aún mejor. Entonces, tenemos aquí ya listo nuestro primer paisaje, el cual, incorporando las luces y sombras en sus diferentes elementos, consigue obtener un mejor resultado visual. Por ejemplo, lo pueden comparar el primero con el segundo o con el tercero. Cuando estaban planos, eran mucho más básicos y aplicándole luces y sombras mejoran bastante o muchísimo su resultado final. Entonces, pasamos, chicos, al segundo dibujo. Y en esta capa en la que vamos a trabajar, que es la capa 3, donde está el mar, vamos a colocarle luces y sombras también. Y el mar como primera... A ver, voy a volver aquí a la capa donde está el sol, porque voy a aprovechar de colocarle algunas nubes. Voy a agrandar un poco mi pincel, eso sí, para que no se vea tan pobre el paisaje. Tenga algo más. Y ahora sí. Ya, entonces le aplicamos los mismos efectos de luces y sombras. Buscamos un tono un poco más oscuro para las sombras, que las sombras siempre van a estar en el sentido contrario a desde donde reciben la luz del sol. Siempre al otro lado, desde donde le llega el sol. Y por el lado desde el cual le llega el sol, buscamos un tono de iluminación. Entonces, con ese tono, pintamos la parte de la nube que está hacia el lado del sol, que es nuestra fuente de luz en este escenario. Tenemos las nubes pintadas y lo siguiente es pasar a la capa donde se encuentra el mar. Y el mar, como yo les contaba hace unos minutos, el mar siempre refleja lo que está en el cielo. Entonces, con líneas horizontales, como las formas de las olas, de las ondas que se producen en el mar, vamos dándole la textura que el mar suele tener, reflejando siempre lo que está en el cielo. Con líneas horizontales. Entonces tenemos el mar, extraemos un color un poco más oscuro para simular el reflejo que también producen las nubes. Recordemos siempre esto, el mar siempre refleja lo que está en el cielo. Un poco más oscuro, pues ahí sí. Entonces tenemos el mar con sus reflejos correspondientes. Y lo siguiente es pintar lo que está en tierra. Para eso pasamos a la capa de más arriba. Y buscamos un tono de sombra para nuestras palmeras. También le damos la textura de las hojas que tienen las palmeras.
Y el lado sombreado siempre está al lado contrario desde donde se recibe la luz del sol. Entonces, también estas palmeras producen una sombra, ¿cierto?, sobre el paisaje. Estos elementos, como las sombras, nunca hay que dejarlos pasar por alto, porque son los que dotan de más realidad a nuestro dibujo, más realismo. No tiene que ser una sombra perfecta, como ustedes lo pueden ver, yo lo hago con líneas súper poco bien terminadas. Y lo siguiente, una parte más clara. Lo siento, profe, me tengo que retirar. Bueno, que te vaya bien, nos vemos la próxima semana y vamos a ver Chao. si podemos cambiar el horario para que puedan estar todos durante toda la clase. Nos vemos. Ya, entonces, la zona iluminada. Zona iluminada para los árboles, los troncos de los árboles. Por ahí. Por ahí sí. Zona iluminada. Siempre todas las partes de nuestro paisaje que dan hacia el sol van a llevar este tono más claro. Tenemos ahí y tenemos también el pasto. Aquí tenemos pasto y le podemos hacer más pasto por acá con esta misma característica. Y algunas líneas de sombra también para que se vea más realista. Entonces tenemos el primer y segundo escenario con sombras y luces. Y vamos con el tercero. Entonces aquí en el tercero, como es un paisaje nocturno, va a tener algunas modificaciones con respecto a cómo pintamos los otros dos paisajes anteriores. Los colores son más oscuros y las sombras también lo son. Extraemos el color de los cerros que se ven lejos y le buscamos un tono más oscuro.
a comenzar a dibujar las sombras. Y no sé si ustedes se han percatado, pero yo hasta el momento, en lo que va corrido de la clase y los paisajes que he dibujado, en ningún momento he utilizado una sombra de color negro. Siempre son colores parecidos a los que ya están y son un poco más oscuros. Pero en el caso del paisaje nocturno, ya se empieza a justificar la utilización de sombras de color más oscuro, casi llegando hasta el negro o llegando al mismísimo color negro. Sobre todo en los elementos que están más cerca, que son los que deben llevar colores más fuertes, más intensos. Entonces hacemos un primer nivel de sombras y también podemos colocarle un segundo nivel de sombras con un tono más oscuro. Y es cierto, siempre las partes iluminadas estando de cara hacia el foco de luz, que es la luna. Entonces tenemos esta parte lista y vamos a pasar a la siguiente capa, donde tenemos las dunas, a las cuales también le hacemos una sombra, su sombra correspondiente. Tenemos esa sombra, por ahí puede venir otra, y por acá se puede proyectar otra en sentido contrario. Y le buscamos un segundo nivel de sombra, para que se vea más coherente con lo que es un paisaje nocturno. Y podemos también colocarle un poco de brillo, buscando un color un poco más claro. Para pintar las partes donde el sol o la luna, perdón, que es el foco de luz, toca de forma más directa. Entonces tenemos el paisaje nocturno y por último le podemos agregar un nuevo elemento en una nueva capa, como lo voy a hacer acá. Puedo dibujar, como es un desierto, unos cactus, con un color verde oscuro, y puedo ir colocándoles sombras con tonos de verde más oscuros. Por ejemplo, estoy aquí, me posiciono un poco más abajo y le coloco el primer nivel de sombra. En este caso, el sol pega desde este lado, o la luna, perdón, la luz pega desde ese lado. Y vamos buscando otro tono más oscuro. Cómo se deben ver las sombras en un paisaje nocturno. Y por último, el color más oscuro, que es cercano al negro. Me permite dibujar el cactus, ¿cierto?, con las tonalidades que se debería ver en el paisaje nocturno. Entonces tenemos ahí los tres paisajes, los tres distintos paisajes, a distintas horas del día, en la cual utilizamos las siguientes técnicas, que fue primero la de dividir los elementos según su distancia en distintas capas, los que están más lejos en las capas de más abajo y los que están más cercanos en las capas que ustedes pueden ver más arriba. El segundo punto es que
siempre deben tener los elementos que están más lejos, colores más suaves, más tenues, más cercanos al blanco, a la parte superior de acá del cuadrado, y los elementos a la parte superior y la parte izquierda, donde están los grises, y en los elementos que están más cerca, los colores son más fuertes y están a este lado más cercanos a la parte derecha, donde están los colores más intensos y los más oscuros. Y, ¿cierto? Siempre aplicando la teoría de las luces y sombras, donde todas van en una misma dirección, dependiendo de la fuente de luz que tenga cada paisaje, y también la aplicación de texturas en la parte final con el pincel para dotar el dibujo de mayor realismo. ¿Se entiende, chicos? ¿O está complicado? Tío, lo que no me quedó claro es cuántas capas son y qué hace cada capa. Mira, cada capa puede tener todas las capas que tú quieras. O sea, no hay un número de capas específicas, todo depende de la cantidad de elementos que tenga el paisaje. Tú a lo mejor puedes querer dibujar un paisaje donde solamente aparece las nubes, el cielo y las montañas, o a lo mejor quieres algo más complejo que tiene aún más elementos, tiene cerros, tiene árboles lejos, árboles cerca, casas, edificios, no sé, quieres colocarle muchos elementos, mientras más elementos, más capas. Y las capas, en el fondo, lo que hacen es dividir el trabajo en distintas partes por si tú cometes un error o quieres cambiar algo, puedes ir trabajándolo de forma independiente sin necesidad de borrar lo que tienes en las otras capas o de modificarlo. O sea, las capas varían según el tipo de paisaje que tú quieres dibujar. No hay un número específico para el dibujo que tú quieres hacer. Eso lo decides tú. Lo único que recordar siempre que los elementos que están lejos, ¿cierto? Están en las capas de más abajo y los elementos más cercanos están en las capas de más arriba. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, chicos? Sí. Tío, ¿cuánto tiempo nos queda? Estamos terminando. Estamos llegando al final de la clase. Y esto sería todo por esta clase del día de hoy. La próxima semana vamos a ver nuevas técnicas de pintura que les van a ayudar mucho más y que son más fáciles de aprender que esto. Y eso, chicos, sería todo por nuestra clase del día de hoy. La damos por terminada, a menos que alguien tenga alguna otra duda o consulta que hacer. Chicos, Bastián, Randall, Yo no tengo dudas. ya. Randall, Ay. ¿Qué? se te escucha cortado, Randall. Pero bueno, si queda alguna duda, grabé la clase, así que se las voy a compartir al grupo y también voy a enviarles material adicional para que ustedes comprendan más a fondo todavía y de una forma más práctica todo lo que acabamos de ver. Y eso, chicos, Ah, ya. sería todo. ¿Ah? Nada, tío. Ya, se Es que escucha, se acerca más el tiempo. ya, se escucha mal, se escucha corto. Y eso, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan una linda semana con buenas notas. Que les vaya bien. Bye. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, que les vaya bien.